Llegado el momento de analizar lo que pasó el domingo, de analizar lo que pasó ayer, de analizar lo que han dejado estas elecciones a nivel local más que nada, ¿no? Porque analizar más arriba es más complejo, pero sí a nivel local donde ha sido contundente el triunfo de Marcos Pizano, un Marcos Pizano que por estas horas se habla de que es el intendente de Bolívar más votado de la historia. Sí, del 83 para acá es el que más votos sacó en una ejecutiva, eso es cierto. Es apresurado hablar de la historia. Bolívar tiene 141 años de historia y tiene varias elecciones, muchas antes de 1983. Este es el 10º intendente o la 10ª elección para intendente que tenemos en Bolívar, pero del 83 para acá. Del 83 para atrás, desde 1878 en adelante, bueno, cuando comenzaron las elecciones, porque antes era todo bastante a dedocracia, pero desde que comenzaron las elecciones habría que revisar cuántos votos obtuvo Chatruc con el peronismo, cuántos Barrios con el radicalismo, cuánto Pico Erreca, cuánto Rueda. Bueno, hay un montón de elecciones anteriores como para hablar de que es el que más votos obtuvo en la historia. Cuando hablamos de un padrón electoral que prácticamente se ha mantenido, siempre los bolivarenses que hemos votado, por lo menos de 1930, 1920 y pico para acá, son alrededor de 25.000. Sí, un padrón de entre 25 y 30, no se ha modificado a lo largo de la historia la cantidad de habitantes ni de votantes en Bolívar. Entonces, lo que sí es irrefutable es que del 83 a hoy es el que más votos ha conseguido. Esto por ahí hoy no tiene relevancia, porque es contemporáneo, porque pasó ayer, por un montón de cuestiones. Cuando uno mira en el tiempo, la mayor diferencia que sacó un intendente sobre su segundo fue Juan Carlos Simón, más de 6.000 votos sobre Alicia March en el 99. Y fue la mayor diferencia que hubo entre uno y otro intendente, con una tercera fuerza muy, muy débil o terceras fuerzas muy débiles. Distinto fue aquello del triunfo de Reina, por ejemplo, con varias listas de intervinientes, una unión vecinal muy fuerte en el 91. Pero Simón hasta ahora es hoy, del 83 a hoy, el que tiene la mayor diferencia. Más de 6.000 votos contra su contrincante en un prácticamente mano a mano. Era PJ contra radicalismo, más de 6.000 votos de diferencia. Y inmediatamente le seguía la elección, porque después ha habido mucha paridad. José Buca en el 2003 no pierde por tanto contra Simón, Salamanco pierde por muy poco contra Simón, Bali Buca le gana por muy poco a Erreca, por casi nada. Bali Buca le gana muy bien a Ricardo Criado, pero no llegó a 4.000 votos. La diferencia entre Bali Buca, el Bali Buca reelecto, el Bali Buca que venía todavía con el kirchnerismo y demás, no saca más de 4.000 votos de diferencia contra un Ricardo Criado que era claramente no el hombre más fuerte de la oposición, que en ese momento era Erreca, pero que no se presentó. Entonces, cuando uno toma dimensión un poco de esto, dice, bueno, el ruido que hace el número de Pizano es importante. Referenciando, después hay que ver cada momento histórico, porque muchos van a decir, no, pero en aquel año esto, pero en aquel año aquello otro, porque hay incidencias de nivel nacional y de nivel provincial. Acá claramente no las hubo, porque en Bolívar ganaron Macri y Vidal. No ganó ni Alberto Fernández ni Kicillof. Ahora, lo cortaron a Morán en la mayoría de los casos. Lo cortaron a Juan Carlos Morán y eso hace que la brecha llegue a 4.600 y casi 4.700 votos de diferencia. Es la segunda mayor diferencia después de aquella Simón March en el 99. En 1999, hace 20 años, precisamente 20 años hizo de que Simón le ganara aquella interna a Morán, la primera presentación de Morán como candidato o como precandidato a intendente. Perdió la interna y después, recordemos también, y pongamos en contexto, Simón, el mejor Simón de la historia posiblemente, le gana a March en el 99 por 6.000 votos, más de 6.000 votos. Ahora, Simón agarró en el 95
Una municipalidad que debía sueldos de los empleados municipales algunos meses, mucha deuda con proveedores. Después hubo algunos manejos ahí que extendieron a 24 meses las deudas, entonces les iban pagando de a puchito y eso hizo que muchos se recalentaran con quién, con el que estuvo antes. ¿Sí? Entonces, está bien, no había forma de pagar, era la única forma de pagar, pero claro, cuando Simón llega a la reelección, era Simón, que era el que volvió a pagar los sueldos, el que cumplía, contra Alicia March, que era una representante del Ejecutivo de Reina, que era el que había dejado el problema que Simón vino a resolver. Entonces, poniéndose en contexto, era previsible esos 6.000 votos de diferencia o más. En este momento, uno decía, bueno, la elección de Criado era un poco la que parecía que tenía más que ver con esta, Balibuca versus Criado. No solo porque era la más reciente, sino porque se daban varias características parecidas. Era la primera reelección de Balibuca, un intendente que la historia lo pondrá en el lugar que lo tenga que poner, pero que hoy está en el podio sin duda, no solamente del 83 para acá, sino incluso del 83 para atrás, por un montón de cuestiones que por ahí algunas todavía no se terminaron de resolver. Una es la línea 132, que es un proyecto nacido en el gobierno de Balibuca, en el primer gobierno de Balibuca. Así las cosas, es que suena mucho más todavía este resultado, que termina siendo aplastante, porque si uno mira las primarias y suma Erreca más Morán o Morán más Erreca, estaban a poco menos de 800 votos de diferencia de Marcos Pisano. Y de buenas a primeras hay 3.900 votos más, que Pisano amplía esa diferencia. En algún momento se habló durante la previa de las PASO de que mucha gente podía meterse en la primaria, suele pasar esto, de que se meten en una primaria, bueno, y otros, el que no tiene tan decidido el voto se mete donde hay competencia. Recordemos, Miki no tenía competencia, con el 1,5 pasaba, Pisano no tenía competencia, con el 1,5 estaba en octubre, y muchos se pudieron haber metido de motu propio, voy, voto acá y después veo qué hago en octubre. La sospecha era que había habido direccionamiento de votos hacia la PASO de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Es decir, bueno, desde determinados sectores se dijo, siempre y cuando que tengan una determinada ascendencia sobre determinados grupos, porque muchas veces lo hemos hablado acá, que en una mesa una familia no se pone de acuerdo en votar todos al mismo, por lo tanto es más difícil cuando uno tiene que direccionar votos hacia determinado candidato que ni siquiera es el propio. Por lo tanto, pero había una sospecha, es decir, había un rumor en la calle allá por agosto que decía, bueno, Erreca no tenía que estar en las generales. Y después se termina confirmando el triunfo de Morán. Morán tenía encuestas de que ganaba en agosto. Y Erreca tenía encuestas de que ganaba también en agosto. Bueno, pasaron cosas, dijo Macri, vaya si pasaron. Morán termina consiguiendo seguramente una de las victorias más resonantes a nivel local de su campaña hasta hoy. Y eso lo catapulta a ser el candidato a intendente de todos los que conformaban el frente de Juntos por el Cambio. Es lógico que los votos no son de nadie y que si es difícil direccionar votos a veces para que lo voten a uno, peor es hacer que los votos vayan para alguien después. 2 más 2 en política no es 4, por ahí en esa cuenta muchos se equivocan en pensar que la diferencia entre Pisano y Morán pasada las PASO era de 700 y pico votos, casi 800. Bueno, terminó siendo otro el resultado. Hasta no mucho tiempo antes de las primarias, la gente de Morán decía que estaban casi en un empate técnico. Visto lo que habían dicho previo a las primarias, de que ellos ganaban y la terminaron ganando, daba como para creer de que podía haber un empate técnico, es decir, Morán estaba supuestamente mejor en la planta urbana, de acuerdo a algunas encuestas que manejaba el propio moranismo, y no tan bien en los barrios, pero sí bien en las localidades. Bueno, resulta que si uno se pone a ver,
acá no se vota por cercanía, sino por letra. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, como en Olavarría, por ejemplo, se vota por sectores. Entonces, no se vota tal letra va a tal escuela, tal letra, no, tal barrio va a tal escuela, tal otro barrio va a tal escuela, o vive en tal lado va a la escuela de tu barrio. Bueno, como se vota en Buenos Aires por comuna. Si se hubiese votado por comuna o por cercanía de escuela, bueno, diríamos, bueno, tal cuadrante de la planta urbana ganó tal candidato, en tal cuadrante de la planta urbana, de los 4 cuadrantes, y bueno, y después vamos, en Villa Diamante ganó tal, bueno, eso no lo tenemos en Bolívar como para dimensionar. Ahora, lo que sí podemos decir es que en el único lugar donde no ganó Pisano y perdió por muy poco, por menos de 100 votos, es en Urdampilleta. Un lugar históricamente antiperonista. Un lugar donde el peronismo no ganó del 83 a la fecha. No ganó Baliuca, bueno, no le tocó ganar a Pisano, no ganó Reina. Del 83 a hoy ha sido un reducto donde el peronismo no ha logrado quebrar nada. Muchos dicen, no, pero el día que les hagan las cloacas, sea Pisano o quien les haga las cloacas, eso va a cambiar. Cambiar a dónde va lo que uno tira por el inodoro, muchas veces no es cambiar la idea de la gente a quién votar. Eso me parece que es para tener en cuenta también. Me parece que el tema de Urdampilleta va más allá de si le hacen las cloacas, una cuadra más de pavimento o una cuadra menos de pavimento. Está muy arraigado. Siempre decimos, Bolívar es una sociedad conservadora. Bueno, a más chico es el lugar, más se concentra el conservadurismo. Bueno, Urdampilleta es un caso. Ahí Pisano perdió por unos 80 votos aproximadamente, ganó en 1 o 2 mesas, lo cual era para festejar en la sede de Almirante Brown. Y ganó en Pirovano, o sea, gana en Pirovano por más de lo que le gana Morán en Urdampilleta, por lo tanto viene ganando los pueblos. Ale también. Bueno, y en Bolívar fue una diferencia en algunas mesas hasta más del doble. Había mesas de 190 y pico, 80 y pico, por ejemplo. Había 100 votos de diferencia en alguna mesa. Bueno, lo cierto es que se termina Pisano haciendo intendente de Bolívar por los próximos 4 años, siendo el primer intendente desde Chatruc en el 50 y corto. En la década del 50, Chatruc hereda a Rueda, que fallece, y se queda como intendente, y después es reelecto. Pisano se queda con un mandato corto de 2 años, heredado de Baliuca, y después logra la reelección. Algo que intentó Erreca en 2011, cuando heredó de Simón en 2009 la municipalidad, y no lo pudo conseguir. Un triunfo histórico el de Marcos Pisano, insisto, para revisar en algunos años. Hoy uno no lo puede dimensionar como en el 99 no dimensionábamos, más allá de la brutal diferencia que había, y que para muchos era lógica, diferencia entre Simón y Alicia March en aquel momento. Pisano ha ganado, Pisano será el próximo intendente, Pisano es quien gobierna todavía hasta el 10 de diciembre, y el 10 de diciembre tomará su mandato propio. Y ahí comienza un poco, bueno, el delinear el futuro. Si el futuro es con todo el equipo que ha venido acompañando en estos 8 años, 6 de Bali y 2 de Pisano, si va a haber que ajustar alguna tuerca para seguir en esto que Pisano, ya vamos a ver la nota al final del programa con Marcos Pisano, esto de que Pisano, bueno, no ir tan sobre un determinado partido político, sino que cualquier integrante de la comunidad, pertenezca a donde pertenezca, puede participar del gobierno municipal si es que está idóneo y es el más indicado para hacer determinado tipo de cosas. Ha ganado Marcos Pisano, ha perdido Juan Carlos Morán, un animal de la política, un tipo que fue presidente de la Juventud Radical local durante mucho tiempo, presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente de la Juventud Radical Nacional durante el gobierno de Fernando de la Rúa, diputado provincial en 2003, diputado nacional en 2007, candidato a gobernador en 2011, en fines de 2015, principio de 2016, cuando llega Macri al poder, se va al RENAPER, después a la Subsecretaría del Interior. Bueno, ha hecho una campaña, pero claro, la deuda es a nivel local, donde ni siquiera fue concejal, intentó serlo en algún momento, no le da la edad, por lo que marca la ley orgánica, y no pudo asumir como concejal. No fue ni concejal. Y bueno, y en está bien, va a tener 5 concejales. Recordemos que el resultado y la diferencia hacen que
Pisano meta 5 concejales, renueve los 5 que había logrado Valli sobre Ricardo Criado, porque esos son los que vencen, y Morán 3. Entran 3 de Morán y los 5 de Pisano. Entra Mónica Ochoa, que es dentro del esquema pisanístico la más K de todas, referencia con el Grupo Colina. No entra Ricardo Criado. Y Morán queda con 5 concejales, porque ya tenía 2 de la lista de 2017, Nicolás Morán y Tati Toman, y entran otros 3 de Morán. Entra Oroz, entra Andrés Porris y entra Natielo. Quedan 5 de Morán. Habría que ver un fútbol 8 para formarlo con 5-1-1-1, porque son 5 de Morán, 1 de Mosca, Alejandra Andrés, 1 de Erreca, y queda de Ricardo Criado, Laura Hernández. Son 8. Del otro lado, por el lado del pisanismo, renueva Beorlegui, renueva Mariano, ingresa Laurita Rodríguez, ingresa Mónica Ochoa e ingresa la consejera escolar, todavía en actualidad, Ponsarnau. Por lo tanto, son ellos 5 los que ingresan. En el Consejo Escolar fue 2-1, porque Morán llegó al 35-36%, pasó al 33%, por lo tanto, Benier va a ser consejera escolar por el radicalismo, y en el Consejo Escolar, por el lado del peronismo, ingresan, vuelve Mariela Luengo, que es actualmente consejera escolar, y vuelve Mauro Pérez al Consejo Escolar en un Consejo Deliberante que queda 8-8, posiblemente con la vuelta de Luis María Mariano, que siempre nos ve y a quien le mandamos un saludo, porque es de los pocos que nos banca siempre y está del otro lado y se te mire. Luis María Mariano, sepa usted que es muy probable que sea el próximo presidente del Consejo Deliberante otra vez, ya lo fue, a partir del 10 de diciembre, y en el esquema del Consejo Escolar habrá que negociar los cargos, porque quedan 4 radicales o de Juntos por el Cambio y solamente 2 del Frente de Todos. Ahí está Otano, ahí está el Chapu Dalceno, ahí está González, y ahí se suma Benier, 4 por un lado. Y por el otro lado van a quedar Mauro Pérez y, ya les habíamos dicho, Mariela Luengo. Esa va a ser la conformación. Entiendo que en el Consejo Escolar, teniendo en cuenta que el presidente del Consejo Escolar, con el triunfo de Kicillof, va a ser del Frente de Todos, lo más lógico sería que se vote por un presidente del Frente de Todos y después repartan los otros cargos. Es decir, Mariela Luengo, supongamos, puede ser la presidenta del Consejo Escolar, pero esto se va a decidir el 10, el 11, el 12 de diciembre, cuando se elijan las autoridades del Consejo Escolar. Ha ganado Marcos Pisano y ha, una vez más, quedado en el camino y mascando un poco de bronca porque esperaba un poco más la gente de la izquierda, que intentó llegar a la performance de las PASO y tampoco, en medio de la polarización, también quedó un poco relegada con 850 votos, alguno más, y una vez más, a la espera de una nueva oportunidad, y así se van pasando las oportunidades. Pero bueno, es muy complicado en una ciudad como Bolívar lograr una banca. Siempre hemos dicho, sería bárbaro. Ahora, para que sea bárbaro, y mucha gente lo piensa, para que sea bárbaro que esté alguien de la izquierda que los ponga un poco en línea a los otros y los haga correr, trabajar, transpirar y demás, y avive un poco los debates, no solamente hay que pensar que sería bueno, sino que también hay que votarlos, y todavía eso no se está dando.